Era el verano más caluroso que había vivido en mucho tiempo, y, como cualquier grupo de adolescentes en busca de aventura y un respiro de la sofocante monotonía de la ciudad, mis amigos y yo decidimos que un fin de semana en la naturaleza sería la escapada perfecta. Nunca fui particularmente aficionado a los campamentos, prefería el ruido constante de Madrid, las luces que nunca se apagan y el bullicio interminable de la vida urbana. Pero aquel verano, la idea de alejarnos de todo y adentrarnos en los montes de Galicia tenía un extraño atractivo que no pude resistir. Éramos 6 en total: Nacho, que siempre había sido el líder no oficial del grupo; Lucía, con su risa contagiosa y su encanto natural; Raúl, el más tímido de todos, pero un genio con las historias de terror; Marta, quien nunca se apartaba de Lucía y parecía más una sombra que una persona por su manera de seguirla; y finalmente, los hermanos Alberto y Javier, inseparables, con la habilidad de convertir cualquier situación en una broma. Yo, Juan, me consideraba el más sensato del grupo, aunque tal vez eso solo era un pretexto para justificar mi constante estado de alerta. Nuestra travesía comenzó en un pequeño pueblo llamado Rivadavia, conocido por sus ruinas medievales y sus fiestas paganas. El lugar ya tenía un aire inquietante, con sus calles empedradas y el sonido lejano del río Miño serpenteando entre las montañas. Al llegar, el dueño de la única tienda del lugar, un hombre mayor de rostro severo y voz rasposa, nos advirtió sobre los montes que rodeaban el pueblo. Nos dijo que había caminos que no debíamos tomar, lugares donde la gente se había perdido y nunca había vuelto. Sus ojos oscuros se clavaron en los míos cuando mencionó la palabra maldición. Los espíritus de la montaña no perdonan, dijo en un susurro apenas audible mientras nos entregaba las provisiones. Una vez que los molestas, te seguirán hasta que te lleven con ellos. Nos reímos, claro. ¿Quién creería en cuentos de viejos? Sin embargo, algo en su tono y la seriedad de sus palabras hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Nacho, siempre dispuesto a demostrar su valentía, decidió que ignoraríamos la advertencia y exploraríamos precisamente los lugares de los que nos habían dicho que nos alejáramos. Porque, según él, las mejores historias se encuentran en los sitios más oscuros. Cargados con nuestras mochilas y tiendas de campaña, nos adentramos en los bosques al norte del pueblo. La vegetación era densa, con árboles tan altos que apenas dejaban pasar la luz del sol. Pronto, el sendero desapareció, y nos vimos obligados a abrirnos paso entre la maleza, guiados solo por el instinto y un mapa antiguo que Nacho había encontrado en algún rincón olvidado de una tienda de antigüedades. El lugar tenía un silencio sepulcral, roto ocasionalmente por el canto de un pájaro o el crujido de las ramas bajo nuestros pies. Pero, a medida que avanzábamos, ese silencio se volvió opresivo, como si algo nos estuviera observando. Cada vez que me detenía y miraba hacia atrás, no veía nada, pero sentía una presencia, algo que se movía entre las sombras, siempre fuera de mi campo de visión. No mencioné nada a los demás, no quería parecer paranoico. Finalmente, llegamos a un claro rodeado de árboles viejos y retorcidos, cuyas ramas parecían manos deformes tratando de alcanzar el cielo. Allí decidimos montar el campamento. Mientras armábamos las tiendas y preparábamos la fogata, la tensión que había sentido durante el trayecto comenzó a disiparse. Lucía puso algo de música desde su teléfono, y pronto estábamos todos riendo y contando historias, olvidando el aire sombrío del lugar. Cuando la noche cayó, la temperatura bajó drásticamente. Nos arropamos alrededor de la fogata, con las llamas danzando y proyectando sombras grotescas sobre los troncos circundantes. Raúl, como era su costumbre, comenzó a contar una historia de terror sobre un cazador fantasma que deambulaba por los bosques en busca de almas perdidas. Aunque su narración era inquietante, no pude evitar pensar que el lugar mismo ya tenía suficiente de su propia historia macabra. Fue en ese momento que lo escuché por primera vez. Un susurro, suave como el viento, pero claramente humano. Me giré rápidamente, esperando ver a alguno de mis amigos detrás de mí, pero todos estaban frente a la fogata, inmersos en la historia de Raúl. El susurro volvió, esta vez más cercano, pero cuando traté de localizar su origen, solo vi la oscuridad más allá del círculo de luz. ¿Escucharon eso?, pregunté, interrumpiendo a Raúl. Los demás me miraron, confundidos. ¿El qué?, preguntó Nacho, con una sonrisa que parecía decir: Juan, estás escuchando cosas.
Un susurro, respondí, aunque en mi interior sabía que no eran solo mis nervios. Alguien está en el bosque. Los hermanos Alberto y Javier soltaron una carcajada. Es solo tu imaginación, tío, dijo Javier, mientras su hermano asentía. Raúl te está metiendo miedo con sus cuentos. Pero yo sabía que no era imaginación. Algo en la oscuridad nos estaba observando, acechando desde la penumbra. Intenté sacudir la sensación, diciéndome a mí mismo que estaba siendo paranoico, pero la inquietud no desapareció. A medida que la noche avanzaba, los demás comenzaron a sentirlo también. El viento, que había sido suave al principio, ahora soplaba con fuerza, haciendo crujir las ramas y provocando ruidos extraños en la maleza. La fogata comenzó a apagarse, y con cada parpadeo de las llamas, las sombras parecían acercarse más, como si tuvieran vida propia. Vamos a buscar más leña, dijo Nacho, levantándose de un salto. No quiero que nos quedemos sin fuego en medio de la noche. Lucía y Marta se ofrecieron a acompañarlo, mientras los demás nos quedábamos vigilando el campamento. Les dimos nuestras linternas, y con una sonrisa nerviosa, se adentraron en el bosque, desapareciendo entre los árboles. El tiempo pasó lentamente después de eso. Raúl intentó seguir contando historias, pero su voz temblaba, y era evidente que la atmósfera nos estaba afectando a todos. Después de lo que parecieron horas, escuchamos pasos acercándose. Suspiré aliviado, esperando ver las luces de las linternas de vuelta, pero la figura que emergió del bosque no era ninguna de las chicas. Era Nacho, solo, con la mirada perdida y sin la linterna en la mano. ¿Dónde están Lucía y Marta?, preguntó Raúl, su voz llena de preocupación. Nacho no respondió. Caminó hasta la fogata, se dejó caer junto a ella, y simplemente se quedó mirando las llamas, como hipnotizado. Sus labios se movían, pero no emitían sonido alguno. Era como si algo le hubiera arrebatado el alma. Nacho, joder, ¿dónde están las chicas?, insistí, sacudiéndolo por los hombros. Finalmente, levantó la mirada hacia nosotros, sus ojos llenos de terror. No las encontré, murmuró. Estaban allí, pero no las encontré. Las palabras no tenían sentido, pero el miedo en su voz era real. Algo les había sucedido a Lucía y Marta, algo que Nacho no podía o no quería explicar. Decidimos buscar nosotros mismos, y con las pocas linternas que quedaban, nos adentramos en el bosque, llamando sus nombres una y otra vez. El aire estaba pesado, cargado de una energía que hacía difícil respirar. A cada paso, el bosque se volvía más denso, como si los árboles se cerraran alrededor de nosotros, aislándonos del resto del mundo. Caminamos durante lo que parecieron horas, hasta que finalmente encontramos la linterna de Lucía tirada en el suelo. A su lado, había rastros de sangre, pero ni rastro de las chicas. El pánico se apoderó de nosotros. Raúl comenzó a gritar, llamando desesperadamente a Marta, mientras los hermanos se mantenían en silencio, con los rostros pálidos y los ojos muy abiertos. Intenté mantener la calma, diciéndome que aún había tiempo para encontrarlas, pero en el fondo, sabía que algo terrible había ocurrido. Y entonces, los susurros comenzaron de nuevo. Eran más fuertes esta vez, resonando entre los árboles como una melodía macabra, un coro de voces que se mezclaban en un tono hipnótico y perturbador. Las linternas comenzaron a parpadear, como si la energía se desvaneciera en el aire enrarecido. Y en ese momento, lo vimos. Entre las sombras, una figura alta y esquelética se movía lentamente, acercándose a nosotros. Su rostro estaba cubierto por un velo de oscuridad, pero sus ojos, dos orbes brillantes, se clavaron en los míos. Sentí que el tiempo se detenía, que mi corazón dejaba de latir mientras esa cosa se deslizaba hacia nosotros, llevando consigo un frío indescriptible. «Corre», susurró Raúl, su voz apenas un hilo de sonido. Pero estábamos congelados, incapaces de movernos mientras la figura se acercaba más y más. Finalmente, cuando estaba a solo unos pasos de nosotros, Nacho gritó, rompiendo el hechizo que nos mantenía paralizados. Sin pensarlo dos veces, comenzamos a correr, adentrándonos más en el bosque, huyendo de esa presencia aterradora.
Pero el bosque parecía interminable, y con cada paso, el susurro nos seguía, más fuerte, más cercano. Perdí de vista a los demás en la oscuridad. Las ramas me arañaban el rostro, el viento rugía en mis oídos, y la sensación de que algo estaba justo detrás de mí era ineludible. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más, y caí al suelo, jadeando y temblando, esperando que esa cosa me alcanzara. Pero no lo hizo. En cambio, el silencio se apoderó del bosque, un silencio más profundo y aterrador que cualquier sonido. Levanté la vista, tratando de orientarme, y vi que estaba solo en un claro, rodeado por los mismos árboles retorcidos donde habíamos montado el campamento. Pero ahora, la fogata estaba apagada, y no había rastro de mis amigos. Me obligué a ponerme de pie, a seguir buscando, a luchar contra el terror que amenazaba con consumir mi mente. Pero cuanto más avanzaba, más perdido me sentía. El bosque era un laberinto sin fin, y cada giro me llevaba de vuelta al mismo punto, como si estuviera atrapado en un círculo infernal. Finalmente, vi una luz a lo lejos. Pensé que podría ser la linterna de alguno de mis amigos, y me lancé hacia ella, con la esperanza renacida. Pero cuando llegué, descubrí que la luz provenía de una vieja cabaña de piedra, medio oculta entre los árboles. La puerta estaba entreabierta, y la luz parpadeaba débilmente en el interior. Sin otra opción, empujé la puerta y entré. La cabaña olía a moho y a muerte, con paredes cubiertas de polvo y telarañas que colgaban del techo. Pero lo más perturbador era lo que había en el centro de la habitación, un altar, hecho de huesos y cráneos, con velas negras ardiendo a su alrededor. Mi corazón se hundió cuando vi los nombres grabados en las paredes. Eran los nombres de las personas que habían desaparecido en el bosque, cientos de ellos, algunos tan antiguos que apenas eran legibles. Pero entre esos nombres, encontré los de mis amigos, Lucía, Marta, Nacho, Raúl, Alberto, Javier, y el mío. La cabaña comenzó a temblar, y las velas se apagaron de golpe. Sentí que algo se movía detrás de mí, pero cuando giré, lo único que vi fue oscuridad. Un susurro, más fuerte que nunca, resonó en mis oídos, llenando mi mente con imágenes de muerte y desolación. Sabía que había llegado al final, que no había escapatoria. La maldición del bosque me había atrapado, como a tantos otros antes que yo. El último pensamiento que cruzó por mi mente antes de que todo se desvaneciera fue que el anciano de Rivadavia había tenido razón. Los espíritus de la montaña no perdonan, y una vez que te atrapan, te arrastran con ellos a la oscuridad, para nunca dejarte ir. Y así, el bosque volvió a quedar en silencio, esperando a su próxima víctima, mientras mi alma se unía al coro de los susurros, condenada a vagar por la eternidad en esa noche sin luna. Se voce gostou desa historia e quero ouvir máis relatos como ese, non se esqueca de deixar o seu like e se inscrever no canal. Iso me ajuda a continuar trazendo máis conteúdos asustadores para voce. E tivo sinino para non perderne nun vídeo novo. E, claro, compartil con seus amigos que adoran unha boa historia de terror.